Escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos a entrarle a un tema bastante delicado. Tenemos que hacer gestión del conocimiento porque la semana pasada nos atascamos con tantas revelaciones escandalosas que sería imposible discernir toda esta información. Gestionar es necesario para que nosotros podamos fijar la importancia y utilidad de la información en nuestra mente. Como si no fuera bastante malo haber rezado a un hielo para que no se descongele, en el Vaticano el pasado 4 de octubre de 2025, un acto encabezado por el Papa León XIV, pues ahora surgen fotos del mismo hombre pecador porque es un hombre, con un grupo de ecoteología. Sería el estudio de Dios desde la ecología. La ecología vendría a ser la preservación del hábitat natural para el disfrute del ser humano, aunque ahora la secta climática más bien piensa que es la preservación del medio ambiente por el medio ambiente sin reportarle ningún beneficio al ser humano. La ecoteología, una perspectiva desde San Agustín, se hizo en enero del año de 1995 en Sao Paulo, Brasil. El mismo lugar donde en años previos los criminales multiasesinos socialistas Fidel Castro, practicante de santería, Hugo Chávez, Luis Ignacio Lula da Silva, fundaron el grupo terrorista Foro de Sao Paulo para coordinar a partidos de izquierda, organizaciones de extrema izquierda, activistas, lobbies de presión a favor del terrorismo islámico, así como partidos políticos como el PRD, entonces dirigido por López Obrador, el PT y finalmente Morena, el Partido Socialista y Masón de México. En la ceremonia, venía el ridículo acto de cual si fueran islámicos echarse al piso y besar la tierra como un acto de amor a la Pachamama. Las imágenes proceden de las actas oficiales de este encuentro de ecoteología perspectiva de San Agustín, que presenta en un reportaje el padre Charles Moore, autor del libro Asesinato en grado 33 sobre la muerte del Papa Juan Pablo I, que en nuestro grupo de estudio de lectura al que te invito que te inscribas ya hemos concluido. El padre Moore anuncia que prepara un libro sobre el actual pontífice León XIV y afirma haber recopilado durante meses documentación de este caso. 3 sacerdotes agustinos que estuvieron presentes en el ritual de la Pachamama han identificado, sin temor a dudas, a Francis Prevost, el Papa León XIV actual, en la fotografía principal en la que se encuentra junto a una mesa antes de arrodillarse para besar la tierra. La misma foto de pie de página no deja lugar a dudas, dice celebración del rito de la Pachamama. Celebración del rito de la Pachamama. Culto supersticioso que está extendido aún entre indios no evangelizados de Perú y Bolivia. El equivalente de la Pachamama o la Madre Tierra en la Biblia sería el culto a esos árboles frondosos que representaban al demonio Astarte, Aschera o Ishtar. Dios condena fuertemente que los israelíes se arrodillaran y que incluso sostuvieran ahí su fornicación, su infidelidad a Dios ante esos árboles frondosos, las ascheras. Es la diosa del sexo y la fertilidad entre los pueblos paganos semitas. La situación exige una explicación pública por parte de León XIV en el contexto de aquella participación y en su caso pedir perdón y marcar un antes y un después para corregir su mala conducta, disipar las dudas y el estupor que está causando porque pues adorar a un ídolo pagano vendría a ser un acto de apostasía y un apóstata no podría ser papa. Si fue nombrado papa, habría sido en un engaño, en un desconocimiento de esta situación, y es un pecado grave que estaría cometiendo Prevost, porque sabiendo de esta condición herética o pagana, él asume el cargo de papa. Mientras tanto, la información difundida por el canal de noticias católico LifeSite News y el trabajo previo del padre Charles Moore colocan sobre la mesa un hecho de enorme gravedad. Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV, fue fotografiado de rodillas en un rito de la Pachamama en plena edad adulta, ya ha pasado de los 40 años, en un contexto explícitamente religioso. No digamos religioso, digamos
de culto pagano. Pagano sería la palabra correcta. Hoy día se siguen asesinando, sacrificando personas para obtener el favor de la madre tierra, la fertilidad de la tierra o poder robar el oro de la madre tierra. Resulta ser que los indígenas que han trabajado para el cártel Jalisco Nueva Generación, recibiendo precisamente pues toneladas de mercurio, elemento tóxico que se extrae de las minas de Querétaro, pues lo estarían tratando de justificar. Dicen, pues sí, sí le rendimos mucho culto a la madre tierra, queremos proteger a la madre tierra, queremos que esté bien, pero necesitamos sacar el oro, necesitamos robarnos ese oro. Entonces lo que hacen los indios es contratar ya sea a un sacerdote o un chamar o ambos y hacen unos rituales para pedirle perdón a la madre tierra y le llevan alguna fruta, algunas cosas que supuestamente ellos, animales que asesinan también, para que la tierra no se enoje y les permita robarse el oro sin que se les venga encima y los mate. Esa clase de supersticiones tienen los indios de Sudamérica y es una maldad pues seguirles ahí aplaudiendo y diciéndoles, no, tú muy bien, porque estás reparando el daño, estás pagándole un tributo a esa entidad fantasiosa que no existe, que es la Madre Tierra, y en la cual en 1995, enero de 1995, el hoy Papa León XIV estaba rindiéndole culto. Bueno, aclarado este punto de dónde viene este culto absurdo de la Pachamama, Prevost ya tenía más de 40 años, tenía plena formación religiosa como sacerdote y obviamente que no es ninguna justificación, no hay justificación para que él estuviera rindiendo culto a la Pachamama. Hay que hacer una breve lista también de los actos grotescos que ha protagonizado el Papa León XIV. Primero, pues este jubileo gay que organizó el difunto Papa Francisco, no lo suspendió. Luego también, como una reunión especial en el Vaticano, se reunió con una pareja homosexual, diciendo que, bueno, pues él no criticaba nada de esto. Un hombre que, por cierto, es un empresario de inteligencia artificial, le presentó a su amante homosexual que le lleva como 30 años, y el Papa con una enorme sonrisa de validación de callar. Luego está el concierto erótico santero que protagonizaron personas de la mafia de Nelson Mandela, junto con Karol G, Andrea Bocelli, en el Vaticano, donde también se tocó música de Celia Cruz. La vida es un carnaval, la vida es un lugar donde es erótico, hay danza, hay disfraces, hay travestismo, porque ese es el carnaval, como lo hemos visto en Brasil. Y esta bruja santera, Celia Cruz, que era comadre de la ahora acusada de asesinato ritual de niños, Carmen Salinas, actriz mexicana, pues ahí estuvo la música carnaval interpretada por una auténtica mujer africana que practica la brujería santera. Todo avalado y aplaudido por el Papa León XIV. Digo, aquí ya hay ya hay elementos para pensar que esto no es correcto. Luego está que León XIV, junto con su erótico, porque tiene textos eróticos, el cardenal argentino Tucho Fernández, Alberto el Tucho Fernández, pues dice que la Virgen María no es de ninguna forma corredentora ni medianera de todas las gracias. No es nada la Virgen es simplemente una santa más, una santa cualquiera, y pues en esa categoría se debe de dejar, porque si no estarías incurriendo en una violación, según ellos, de la Santa Trinidad, estableciendo que la Virgen sería la cuarta persona santa y que eso pues no. Nunca se dijo tal cosa, siempre se explicó que decir que la Virgen es corredentora del género humano y medianera de todas las gracias era otra explicación. Pero esto no debe de asombrarnos porque es una continuación de lo que ya hizo el Papa Francisco cuando declaró que las apariciones de la Virgen de Ámsterdam eran falsas. Primero se había convalidado que eran verdaderas, que se sabía que eran auténticas, y él es el que declara, no, todo eso es falso. No apareció nunca la Virgen. ¿Por qué no le gustaba esta aparición de la Virgen? Porque la Virgen le habría dicho a una vidente holandesa, y fue, ojo, es Ámsterdam, una ciudad donde el pecado, la droga, incluso la pedofilia está justificada porque las leyes ahí son muy laxas en ese sentido. Ahí es la sede de NAMBLA. Ocurre que le había dicho
que quería que fuera reconocida la Virgen como corredentora y medianera de todas las gracias. Esto que lo odiaba profundamente el Papa Francisco dijo, no, esto no es así, y declaró inválido, no hubo mediación de nada sobrenatural en la aparición de la Virgen. Pues si no la hubo, pues qué bueno, ¿no? Que lo evita, ¿no? Que dice que no procede, creer en esta aparición mariana. Pero si sí lo dijo y el Papa Francisco decidió simplemente por su desprecio a María decir que no, porque el desprecio a María le permite quedar bien con la secta protestante, con la secta del fornicario y adúltero Martín Lutero, si fue nada más por quedar bien con los herejes, pues pobre del Papa Francisco porque como heresiarca seguramente está ardiendo y gritando de dolor todo el tiempo en el infierno. Dejémoslo en consideración. Es un error bastante grave, ¿no? Despreciar una petición tan noble de la Virgen, de ser reconocida como corredentora y medianera de todas las gracias, que aunque nunca fue declarado dogma de fe, era bien considerado. Era considerado dentro de la doctrina católica y no había ningún punto idolátrico en el que se dijera que María era superior a Cristo. Ustedes saben este tema que ya lo tratamos con anterioridad. Estas son cosas realmente filosóficas. La Virgen no es corredentora ni medianera de todas las gracias porque lo dice el Tucho Fernández, a quien se le encontraron textos eróticos, sexuales. Y bueno, pues es el principal asesor de León XIV en materia de doctrina de la fe, que también era un hombre vinculado a el Papa Francisco, o sea, con lo mismo que Pietro Parolin, que es otro hombre vinculado al Papa Francisco y que sigue teniendo un enorme poder con León XIV. Ahorita vamos a ver cuándo. 5. El Tucho Fernández nos habla de la necesidad de bendecir parejas homosexuales y adúlteros. Esta es una de las más graves, es la fiducia supplicans que le da su visto bueno el Papa Francisco, el difunto Papa Francisco. 6, León XIV dice en una entrevista que es muy importante siempre obedecer a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, como el mediador de los conflictos o como un organismo para resolver conflictos internacionales. Hasta donde nosotros recordamos, precisamente la ONU es un organismo masónico cuyo edificio fundacional fue donado por los Rockefeller, un linaje Illuminati. Pero bueno, para León XIV, en vez de restablecer que el Vaticano sea el que media en el mundo por la paz, dice que es con la ONU masónica. Y esto es extraño porque antes de que existiera tal organismo, existía el Vaticano. Y el Papa era el que determinaba muchas veces resolver controversias entre los distintos reyes cristianos. Cuando empezaron a surgir la herejía del protestantismo, el Papa dejó de ser un mediador imparcial para convertirse en un enemigo de los estados heréticos. 6. Bueno, que en entrevista dicen que por el momento, el León XIV dijo esto, en una entrevista muy importante, búsquela, yo fui de los primeros en compartirla, dice que por el momento, esta frase es fundamental, no creo poder establecer sacerdotisas y bodas gay dentro de la Iglesia Católica. Por el momento no se ve eso. Entonces, me parece que ese juego de palabras es, ahorita no, pero vamos a seguirle insistiendo, a lo mejor en el futuro sí. 7. Que dice que no acepta la invitación a la Junta de Paz del presidente Donald Trump porque quiere seguir con la ONU y porque le parecen inadmisibles algunas propuestas. Esto lo dice Pietro Parolin con plena autorización del Papa León XIV. Pietro Parolin, que es un sujeto, para quienes no lo ubican, cardenal, que quería ser papa, mano derecha del siniestro Papa Francisco y que constantemente asistió al Club Bilderberg, que fue fundado por satanistas como David Rockefeller, Henry Kissinger y el príncipe Illuminati Bernardo de Holanda, el rey de Holanda, por cierto, que fue miembro de la CSS de Hitler y también fue director de la IG Farben, empresa química farmacéutica, propiedad de los Rockefeller, DuPont y Warburg, los banqueros internacionales coaligados a los Rothschild, de la banca Warburg.
Hoy es el banco UBS, si no mal recuerdo, que también le apuesta mucho contra Donald Trump. Bueno, pues estos son tan solo algunos actos que pueden definirnos ese otro carácter muy negativo que podemos encontrar en León XIV. Es el peso de una vida sinvergüenza e incoherente que ha caracterizado la vida del Papa León XIV, que a lo mejor en vez de león nos puede salir maullando. Lo más asombroso es que al fin la extrema izquierda se descara en defensa de León XIV. También la extrema derecha, una extrema derecha supuestamente católica, que odia profundamente a Donald Trump y al Estado de Israel y defienden a los terroristas de Palestina e Irán y dicen que nunca fueron una amenaza para nosotros. Yo creo que no vieron al narcotraficante y asesino Andrés Manuel que financiaron. Salen en defensa del heresiarca León XIV, el Papa. El sujeto que sigue con la agenda de homosexualización, travestismo al interior de la Iglesia Católica que ordenó el difunto Papa Francisco como parte de los principios de esta secta sinodal. ¿Cómo funciona esto? No tengo la verdad, no sabemos nosotros si es mala la homosexualidad, vamos a consultar a la gente y lo que diga la gente, eso va a ser la verdad para la Iglesia. Permitir, no condenar. ¿Quién soy yo para juzgar? Interprétese como se pueda, porque realmente el Papa Francisco ni siquiera explicó si acaso él llevó una vida así, lo cual lo incapacitaría evidentemente para juzgar la vida de otros o aparentemente, ¿no? No vaya a ser que sea cierto lo que dijo el cardenal, el que él mismo ordenó cardenal, el británico Timothy Ratcliffe, que dijo que a él le constaba que ya hubo, entre todos estos papas, que son 267, que ya había un papa homosexual, un papa gay, que no sabe cuál pudo haber sido, pero que de uno de esos seguramente que tenía esa conducta, ¿no? De ese pie cojeaba. Es lo que intentó decir Timothy Ratcliffe, lo cual incluso es un comentario hasta de mal gusto que solamente lo expone a él, porque pues, si no te consta, ¿cómo puedes afirmar que sí, que entre uno de ellos hubo por ahí? El Papa León XIV se jacta de haber bendecido un hielo con una antigüedad de 20.000 años. Un hielo, una cosa que estuvo congelada en 20.000 años. ¿Será cierto? Si le hicieron los estudios, probablemente y sí, ¿no? Un hielo que estuvo congelado durante 20.000 años, lo cual pues nos pone muy en duda esto que ellos andan diciendo, ¿no? Que hay un problema con que se esté descongelando, pues si algo puede estar congelado 20.000 años, pues ahí hay un problema, ¿no? Se nos manda un mensaje en clave por parte de esta élite que le gusta burlarse de nosotros, la élite Illuminati, la secta Illuminati, que lo primero que hizo en 1774 fue infiltrar la orden de los jesuitas y por eso los jesuitas ya tenían todo este sincretismo neopagano, estaban tratando de que los indios, sí, conviértete a Cristo, pero sigue adorando a tus demonios. Eso fue precisamente por los malos evangelizadores jesuitas, los que ya estaban dentro de esta secta. Muy contrario a lo que se ha estado creyendo sobre que los jesuitas eran los expertos educadores, pues parece ser que dentro de esa orden había gente especializada en corromper con algo ya muy parecido a la teología de la liberación desde tiempos anteriores, por ejemplo, a la separación de la Nueva España de España o de México de España, ya existía esta presencia. Esto es lo que explica por qué multiasesinos psicópatas sangrientos, como es el caso de Miguel Hidalgo y Costilla, falso sacerdote, bueno, sí fue ordenado sacerdote, pero era un perverso hereje, impulsó la masacre de más de 3.000 españoles en México, en la Nueva España, porque él estaba directamente conectado, él fue formado por jesuitas Illuminati, y por eso por eso llamaba a su casa en Guanajuato, la llamaba la Pequeña Francia. No porque él fuera muy tradicional francés, porque él hablara francés, porque a él le gustara la gastronomía de Francia, porque fuera un francodescendiente como un servidor, no, sino que tenía el interés de toda la literatura Illuminati. Miguel Hidalgo y Costilla se dedicaba a estudiar, por ejemplo, el Código Napoleónico. El Código Napoleónico, hagan de cuenta que es las leyes Illuminati, es el conjunto de las leyes Illuminati. Es un código que dice, bueno, pues que el matrimonio no es un sacramento, que el matrimonio viene a ser pues un simple contrato,
así compra-venta, ¿no? Servicio incluso, luego precisamente por eso un satanista como Marx equiparará el matrimonio a prostitución exclusiva, ¿eh? Porque pues, si es un contrato y es para eso, pues entonces vendría a ser algo tan sucio, ¿no? El matrimonio, denigrar, arrojar al fango, algo que es sagrado. Entonces, el código napoleónico también, pese a tener el nombre de Napoleón, Napoleón no interviene mucho en la redacción de este conjunto de leyes Illuminati, pero él sí iba sobre algo. Como era muy mujeriego, quería que se estableciera el divorcio. Y ahí se lo pusieron, ¿no? El divorcio dentro de este código napoleónico, que por cierto sigue vigente hasta la fecha en Francia. Sigue siendo el mismo código napoleónico, las mismas leyes Illuminati, con muchas reformas, con muchísimas reformas, indiscutiblemente. Em, Miguel Hidalgo y Costilla también había estudiado libros de Montesquieu, Rousseau, que Denis Diderot, ¿qué otros? Bueno, pues todos los libros que tengan que ver con precisamente este pensamiento de la república masónica anticristiana y sobre todo atea o laica. Eso era lo que le interesaba a Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Y de dónde surgió? Pues surgió precisamente de la secta Illuminati jesuita. ¿Por qué los jesuitas todos son expulsados de los distintos reinos de España, Portugal, Italia? Pues precisamente Francia también, porque ya se sabía que estaba una movilización, una conspiración. Lo que pasó es que, bueno, se expulsa a los jesuitas, pero eran solamente una parte de la conspiración. Ese monstruo hecho de muchas partes del mundo, de muchos grupos, han de cuenta un Frankenstein, que de hecho Frankenstein tiene una vinculación directa con la secta Illuminati, ya lo hemos comentado, con la secta Rosacruz, porque el marido de Mary Shelley era de esa secta. Tienen la idea entonces de, pues sí, nos quitaron a los jesuitas, una de nuestras principales organizaciones operadoras de la revolución, pero ya tenemos otros organismos. Tenemos a las logias masónicas, que esas no las persiguen, porque además los que expulsan a los jesuitas operaban a servicio de la masonería y no se daban cuenta de que la misma orden Illuminati había infiltrado estas logias masónicas y les había dado otra directiva política que incluso terminará perjudicando los orígenes sectarios de la misma masonería, desvinculándola de sus mismos orígenes sectarios. Esto fue un asalto completo al poder. Era indiscutible que estas sectas se iban a infiltrar en muchos grupos, grupos literarios, eh, funcionarios públicos, los mismos reyes también ya estaban vinculados a esta secta, entonces fue esa la caída. Luego vemos que los jesuitas son recibidos por el rey homosexual y masón Federico II de Prusia y también por Catalina la Grande de Rusia, aunque ella solamente recibió 200, porque a lo mejor se dio cuenta de que no todos los jesuitas eran convenientes. Ella decía que se los llevaba allá porque quería que siguieran educando a los rusos para que Rusia se convirtiera en una potencia intelectual y económica como lo eran pues otras naciones donde habían tenido la formación jesuita que indiscutiblemente era importante. Pero pues la organización ya estaba muy infiltrada y el que era jesuita, sobre todo los alemanes del Ingolstadt, pues ya estaban presentes en todo el mundo precisamente a través de esa orden que tenía tan buen renombre, que tenía tanto respeto. Bueno, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Pues porque es un mensaje en clave de todas estas sectas, cómo se ha ido evolucionando la denominada revolución. Esta teología de la liberación no es cosa nueva, ya la tenían los jesuitas para un mejor dominio de las tribus indígenas. Les decían, sí, tú puedes seguir creyendo en tu Pachamama, tú puedes seguir creyendo en tu Quetzalcóatl, en tu Huitzilopochtli, tú puedes seguir creyendo en todas esas cosas, y combínalo más o menos con Cristo, como Dios te dé a entender, como el malo te dé a entender realmente. Esa era la idea fundamental de hacer todo esto. Y ocurre por tanto que estos pues grupos de ecoteología o luego también lo quieren disfrazar de filosofía de San Francisco de Asís, pues es un intento, esto, evidentemente una agenda neopaganizante que tiene que ver con toda esta secta.
El exterminador Arnold Schwarzenegger, exgobernador de California, estuvo presente en la bendición del hielo, parte del linaje Illuminati de los Kennedy. Me refiero a la facción mala de los Kennedy, no a la de Robert, que es secretario de salud de Donald Trump. La facción mala de los Kennedy son fanáticos anticatólicos, quieren un catolicismo progresista, ayornado, acorde a la actualidad, climático, LGBT, socialista, como Al Gore o como Claudia Sheinbaum. También estuvo la comunista Marina Silva. ¿Quién es Marina Silva? Bueno, Marina Silva es ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, cómplices del criminal Luis Ignacio Lula da Silva, un cofundador del Foro de Sao Paulo. No hay dudas, ¿no? El Foro de Sao Paulo, que articula la revolución internacional socialista con Irán, con Palestina, con los regímenes socialistas de Cuba, de Venezuela, que por cierto en Venezuela no ha caído completamente el régimen y hay la necesidad de que se hagan elecciones prontamente porque si no se puede restablecer la tiranía, nada más que con otro líder. El triste hielo, por cierto, también tiene nacionalidad. Resulta ser que lo trajeron de Groenlandia, 20.000 años congelado para que lo llevaran allá ante el Papa. Aquel país, el Groenlandia, que está bajo el control de Dinamarca, aquel país que le pidió a la OTAN amenazar al presidente Trump con desplegar fuerzas armadas de la OTAN si intentaba comprar Groenlandia por motivos de seguridad nacional. A pesar de que la gente en Groenlandia, en su mayor parte, quieren ser estadounidenses porque les conviene económicamente y ser parte de Dinamarca, pues no sirve para nada, además de que tienen sobrados impuestos y no sirve realmente formar parte de un país de la Unión Europea porque puede venir migraciones o invasiones islámicas. Hipócritamente, ninguno de los corruptos dijo cuánto combustible quemaron, cuánto combustible fósil quemaron para llevar el hielo desde Groenlandia hasta el Vaticano. La desquiciada Greta Thunberg, que ahora llama pedófilo al presidente Donald Trump, debió de llorar mucho conmovida por semejante locura de andarle rezando a un hielo. En su discurso, el Papa León XIV criticó a quienes ridiculizamos, con fundamentos científicos, con razonamientos lógicos, el pensamiento mágico del fenómeno del cambio climático, y advirtió que nosotros estamos dañando la naturaleza y que eso es incompatible con la fe cristiana. Ya con anterioridad, León XIV también hizo otro sofisma, otra mentira, otra charlatanería, de decir que si tú no quieres que vengan asaltantes, migrantes ilegales, como el venezolano que se robó, que asaltó la casa de Susana Zabaleta, por ponerles un ejemplo, y que lo trajo Andrés Manuel, o estos colombianos que se dedican a extorsionar y matar gente bajo el esquema de extorsión gota a gota, pues que si tú no quieres eso en tu casa, que si tú no quieres que en tu calle lleguen migrantes ilegales delincuentes que practican brujería santera o son caníbales, pues que entonces eres un racista, ¿no? El Papa León XIV dijo que no aceptar delincuentes en tu país, migrantes ilegales, es igual que abortar un niño inocente. Yo no sé cómo puede equipararse eso, pero ya varias veces el Papa León XIV como que intenta chantajearnos, ¿no? Moral, espiritualmente. Dijo, no podemos decir que amamos a Dios y destruir su obra. Yo creo que lo que se le olvida a León XIV es, no puedo decir que amo a Dios y odio a mi hermano. Porque si tú te fijas en todas estas doctrinas climáticas, hay mucho odio contra el ser humano, hay mucho odio contra las personas. Solo hay que precisar que para el Papa León XIV destruir la obra de Dios es tener industria, es tener energía eléctrica, es tener un coche con motor, de combustión, es cultivar los campos, utilizar fertilizantes, es usar fracking para tener petróleo y que no nos congelemos y que podamos cocinar los alimentos. Bueno, eso él lo ve mal, eso es la destrucción del medio ambiente, haz de cuenta que estás violando a la madre tierra. Si tú, por ejemplo, usas una estufa de gas, pues eres un asesino a los ojos de León XIV, según las doctrinas que está él adoptando, según las doctrinas que él poco a poco va metiendo en la iglesia. Esto no viene de Cristo, porque de una vez te digo que Cristo cocinaba con leña. Y si hacemos caso a esto, pues entonces Cristo era un criminal por cocinar con leña. ¿Cómo crees que vas a cocinar con leña? Cristo no apareció estufas eléctricas. Siendo Dios, pues podía aparecerte una estufa eléctrica y cuidar el clima. Cristo no apareció paneles solares ni puso ventiladores o generadores eólicos para evitar que se caliente el planeta. Por tanto, bueno, pues Cristo
no traía este evangelio, ¿no? Al menos podemos decir que no traía el evangelio del cambio climático. A los ojos de la elitista doctrina del cambio climático, que es una doctrina masónica, pues entonces el Jesucristo vendría a ser como una especie de pecador por cocinar con leña, por hacer muebles con madera, porque además era carpintero y los satanistas les gusta decirle el carpintero ese. Cristo fue perverso por estar abierto a la vida, por pedir que se poblara la tierra. El templo de Dios también fue culpable del clima, cometió un crimen climático. Fíjate que en Levítico 6, perdón, capítulo 6, Levítico capítulo 6, versículo 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él el rito, ¿no? El rito que era alegórico al sacrificio de Dios, era en principio con animales, pero el fuego del templo siempre estaba encendido. Eso es igual a tener que prendida la calefacción todo el día, es igual a tener la chimenea prendida todo el día, es igual a que tengas el foco prendido todo el día, y eso es un crimen climático. Es un crimen contra el cambio climático, es el calentamiento global. Entonces, siendo Dios tan sabio en toda su sabiduría que permitió todo esto, no traía el evangelio del cambio climático. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. En ninguna parte Cristo dijo que había que cuidar que los polos no se fueran a descongelar. Muy por el contrario, la Santa Biblia en el Salmo 147, versículo 18 dice, pero Dios da una orden y el hielo se derrite, hace que el viento sople y el agua vuelve a correr. Fin de cita, que es el ciclo más natural de enfriamiento de la tierra que creó Dios, que ideó Dios, que es el ciclo del agua. Hace calor, calienta el agua del mar, esta agua se evapora, se vuelve gaseosa, viene la nube, llueve o vaya, en las zonas más altas, en las montañas congela la punta, luego cuando hace un poco de sol se descongela y de esa agua baja y esos son los ríos de agua dulce con los cuales ya con esta agua destilada, luego mineralizada por la tierra, se puede beber y vivir bien. Es la forma más normal. También es mentira que el agua se vaya a acabar porque en todo el mundo, en toda la atmósfera hay agua siempre en el aire. Yo tengo una máquina que puede captar precisamente el agua del aire y no tenemos que estar cavando pozos y podemos tener toda el agua que queramos únicamente del aire. Entonces, todas estas ideologías del cambio climático y de que ciérrale la llave porque se nos va a acabar el agua son mentiras. Son definitivamente vulgares mentiras, pero bueno, habrá quienes quieran seguir a León XIV, pero eso no es bíblico, ¿eh? Como te estoy demostrando, la Biblia habla de es bueno cocinar con fuego, es bueno cocinar con leña, y Dios es el que decide si se congela o se descongela, porque son procesos naturales. Job 37:10. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. Luego también se descongelan. Normal. La Biblia tampoco habla de la extinción de la humanidad por cosas como el clima, por pecados climáticos o cosa por el estilo, ¿eh? No hay nada de eso. Sí habla que lo moralmente, o sea, lo espiritualmente, sí puede conducir al hombre a su destrucción, pero no habla de específicamente una cosa climática. No habla de eras de hielo tampoco, ¿eh? La Biblia tampoco tiene eras de hielo, aunque por ahí algunos han tratado como de deformar la Biblia o tratar de reinterpretarla para decir que la era de hielo era cuando Abraham estaba en Ur. No hay ningún testimonio de Abraham que diga, y estaba todo cubierto de hielo, efectivamente. León XIV, como poseído de algún espíritu malo que lo estaba mal aconsejando, deformó también las palabras de San Francisco de Asís y dio un discurso a favor de la astrología y el panteísmo, que a todas luces es herejía, es superstición y herejía. De ahí el testimonio de San Francisco de Asís dijo que llamaba hermano al sol, a la luna, al agua y a los animales. Los llamaba hermanos. Pero bueno, esa es una expresión, ¿cómo decirte?, de cariño.
de cariño. Realmente él no creía que el sol, me está viendo el sol. San Francisco de Asís no pensaba esa clase de cosas, o la luna me acaba de responder, o hermana agua, ¿qué pasó, hermana agua? ¿Cómo estás el día de hoy? Estás muy líquida. O a los animales. No, no había tal cosa. Hermanos, hermanos en qué? Ellos no pueden rendir culto a Cristo, somos hermanos en Cristo. Era una expresión simpática. ¿Por qué no la hizo otro santo? A ver, por ejemplo, no. No, sino que buscan pescar un fragmento de algo que dijo San Francisco de Asís y deformarlo brutalmente para hacerlo cuadrar a sus doctrinas progresistas. El bloque de hielo provenía del fiordo Nubcangerlua y fue transportado a Roma, Italia, gracias al proyecto Ice Watch, o el que ve el hielo, o la visión, o el que cuida el hielo. Del artista, se cree artista, Olafur Eliasson, y del geólogo Minik Rosing, quienes han llevado enormes fragmentos de hielo, enormes fragmentos glaciares, a distintas ciudades europeas, según ellos, para hacer visible de manera tangible el impacto del calentamiento global. Está presente Arnold Schwarzenegger, que es el exterminador de James Cameron, el robot ese que quiere matar a Sarah Connor para que no tenga un hijo que se llama John Connor. Es un mensaje, es una burla de la élite, ¿no? Ahí está el exterminador y bendiciendo el hielo. Y si no le rindes culto al hielo, te vas a extinguir. Señor de la vida, dijo el Papa León XIV, bendice esta agua, el hielo, que despierte nuestros corazones, purifique nuestra indiferencia, calme nuestro dolor y renueve nuestra esperanza. Oró el Papa ante el fragmento de hielo por la tarde del 1 de octubre del año 2025 en el Centro Internacional Mariópolis del Movimiento de los Focolares de Castel Gandolfo. Ahí precisamente en Castel Gandolfo, donde el Papa León XIV tiene a una pareja de homosexuales con niños. El cocinero Art, así como Art Smith, activista de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, que está en matrimonio homosexual con el artista Jesús Salgueiro, protegidos por el Vaticano, por la Iglesia Católica. Encabeza, el restaurante del proyecto Borgo, Laudato Si, previsto para inaugurarse en la primavera de 2026. Esto ya fue. Este Borgo de Laudato Si tiene su nombre precisamente de la encíclica del Papa Francisco, que tiene que ver con el culto al clima, con el culto a que si quemas una madera, si cortas un árbol, si se te ocurre tener una industria, si se te ocurre, pues ya estás matando a la madre tierra y eres un pecador y te vas a ir al infierno. Tienen 4 niños, esta pareja de homosexuales que viven con ellos y los ven cuando hacen sus cochinadas, pero eso le gusta al Papa León XIV y le gustaba también al Papa Francisco. Busquen la nota, dice Castel Gandolfo, chef activista LGBT con su marido e hijos, dirigirá el nuevo restaurante en el Borgo Laudato Si. Una más, ¿no? O sea, mi memoria también tiene límites, ¿no? Sé que hay muchas otras cosas que ha hecho León XIV y el Papa Francisco contra el catolicismo, pero estas son, yo creo que las más graves. Y te das cuenta de que esto ya no es propiamente catolicismo, esto ya es otra cosa. Esto va cobrando forma ya de lo que quieren los malos, de lo que siempre buscaron, ¿no? Cuando Marx dijo la religión es el opio del pueblo, no hablaba de ir a matar al Papa y exterminar la iglesia, no, sino de hacer mutar todo esto en otra cosa. Y cuando tú quieras defender al catolicismo, te vas a enterar de que el catolicismo ya no existe. Ahora lo que se llama catolicismo es otra cosa, otra cosa. Así como también le hicieron a los judíos. A los judíos les cambiaron el judaísmo por un judaísmo reformado que ahora resulta que es como
que le dice al judío que se vuelva estadounidense, que se vuelva alemán, que no hable hebreo, que no rece en hebreo, que coma jamón y beba leche, y todas las normas judías que se puedan violar porque eso es pura fantasía. Se inaugura la conferencia Brindando Esperanza, un encuentro dedicado a la reflexión sobre la crisis climática y el cuidado de la creación. Esto es para festejar el 10º aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. ¿Celebrar una encíclica? ¿En serio? ¿Vamos a celebrar una encíclica? ¿Y por qué no celebramos, qué les parece? Humanum Genus del Papa León XIII, de ese Papa que sí fue bueno, de ese Papa que no claudicaba y luchaba contra la masonería, en vez de estarse haciendo fantasías o locuras mentales de decir que estaba combatiendo el clima como Greta Thunberg, ¿no? Combatiendo el cambio del clima como Greta Thunberg. ¿Por qué no se celebra los ciento y tantos años de que se publicó la encíclica del Papa León XIII contra la masonería, Humanum Genus? ¿Por qué no se celebra los 90 años de que se publicó la encíclica contra el socialismo, la encíclica contra el nazismo? ¿Por qué no se celebra eso? ¿Por qué tenemos que celebrar 10 años de que se publicó una encíclica que además es una ofensa a San Francisco de Asís, porque el Papa Francisco deformó sus palabras para promover el culto del cambio climático, y la Pachamama? Porque eso no se celebra, ¿verdad? Se padece. El católico, abogado, atontado y poco congruente, que propiamente no sería católico, que no estudia, defiende precisamente de forma reaccionaria y emocional lo que está haciendo el Papa León XIV, que es traer un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Porque ya lo expliqué, Cristo en ninguna parte apareció estufas eléctricas, no pidió que te manejaras en coches eléctricos, no habló sobre que era malo cocinar con leña. Habría sido entonces un crudista vegetariano. En México, el órgano de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, que es el semanario Desde la Fe, se nos echa encima para decirnos que bendecir el hielo, como lo hizo León XIV, acompañado de una comunista y de un actor de películas de ciencia ficción. Por cierto, que la película por la que se hace famoso Arnold Schwarzenegger, de James Cameron, es el mismo director de cine, James Cameron, que dice que en Israel encontró la tumba de Jesucristo y que nunca resucitó y que tiene sus huesos metidos en una caja para demostrarnos que Cristo no existe, que no existe la resurrección. Eso lo hace James Cameron, el que hizo también la película del Titanic, una película Illuminati con una amplia variedad de mensajes discretos, con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Es muy importante tomar esa referencia porque ¿cómo unes todo esto, ¿no? ¿Cómo unes todos estos adversarios en un fin común? Pues sencillamente porque el Papa León XIV no se considera un adversario de aquellos que niegan a Cristo. El semanario Desde la Fe se nos echa encima y dice que sí, que está muy bien que haya bendecido el hielo. Si bendices un hielo y luego una pareja homosexual, pues ya no sé yo qué podría ser peor, ¿no? O una pareja de adúlteros, ya no sé qué es mejor. Ya no sé qué es peor, quise decir. Por su parte, el periódico Religión Digital se publica un editorial en defensa también de León XIV y su culto a la Pachamama. Dice este articulista, que en un momento te digo su nombre, que se llama, ¿dónde está? Ahorita lo encontramos. Dice en su columna: la Pachamama es la tierra, o mejor dicho, dice, alma de la tierra. El alma de la tierra. La tierra no tiene alma. En ninguna parte de la Biblia nos dice que tenga alma. Tampoco los animales tienen alma. Por ello podemos hablarle como le hablamos a los santos. A la tierra le vamos a hablar como le hablamos a los santos. O sea, la tierra va a mediar, va a escucharme, la tierra. Tierra va a mediar, cuando yo rece, le voy a rezar a la tierra, a Santa Pachamama, y ella va a hablar con Dios.
para pedir perdón, para elevar mis peticiones al cielo, que no es el cielo aquí, no arriba, no, es una dimensión espiritual. Dice este articulista defendiendo a León XIV, y qué bueno que lo haya defendido porque ilustramos con este sujeto lo mal que está la gente que apoya a León XIV que ni siquiera son católicos. Dice, la Pachamama es la tierra, o mejor dicho, está esta alma de la tierra. Por ello podemos hablarle como le hablamos a los santos. Podemos arrodillarnos ante ella como ante los santos, siempre cuando la veamos como criatura y no como diosa. La intención es lo que vale. ¿Qué? En otra parte dice, vemos un acto interreligioso donde un representante de la cultura andina hace un pago a la tierra, una ofrenda y un diálogo con la tierra. Una ofrenda. Y supersticioso dice, la cultura andina mantiene ciertas creencias paganas, como el hecho que la tierra tiene un alma como una persona, al igual que el agua tiene alma. Un cerro, la montaña tiene alma, y un árbol tiene alma. A no ser que estén poseídos por un espíritu maligno, yo tengo entendido que no tienen alma porque no tienen conciencia, ¿sí? Así de sencillo, no tienen conciencia. O sea, esto que escribió este sujeto no es católico de ninguna forma. Todas estas herejías bajo pretexto de encontrarle sentidos ocultos a lo que dijo San Francisco de Asís. Hay que aclarar que por muy santos que sean, ya lo hemos comentado con anterioridad, eran pecadores, eran humanos y cometieron errores por lo visto, al menos en estos textos, que era algo amigable, que era algo que no pretendía pontificar. Además, San Francisco de Asís no podía pontificar, no podía dar una nueva doctrina. Era santo en medida que se sometía a la voluntad de Dios, que repetía la voluntad de Dios, que imitaba a Cristo, no como un nuevo jefe de doctrina, como una nueva generación. San Francisco de Asís no supera a Jesucristo, ni la mala interpretación que hizo de él el Papa Francisco. Fíjate, por un lado, la Virgen, que no dice prácticamente nada en la Sagrada Escritura más que sigamos a Cristo, es degradada a ser una santa común, prácticamente, porque no dicen que no es medianera ni corredentora, no es medianera de todas las gracias ni corredentora, o sea, no va a redimir el género humano, su participación ya fue. Pero por otro lado, toman a San Francisco de Asís y lo elevan a grado de prácticamente profeta, o como si fuera alguien equivalente a Jesucristo. A él sí lo elevan porque dicen, como dijo en una ocasión, hermano Sol, hermana Luna, hermana Tierra, pues ahora mismo esto da pie a que aquí, en el catolicismo, en la Iglesia Católica, creamos que la Tierra, la Pachamama, tiene alma y nos está escuchando y nos está viendo. Y nos va a acusar con Dios porque estamos contaminándola. No vaya a ser que tomen el pasaje aquel en el que Caín mata a Abel y la sangre de tu hermano clama al cielo por venganza, ¿no? Fue la sangre, ahí lo dice, no la tierra. Y es una expresión, ¿no? No vamos a estar tomando las cosas literalmente. Bueno, pues esto lo escribe un tal Reinaldo Nan para Religión Digital. Podríamos revisarlo a profundidad para ver sus errores. Déjenme ver qué tiempo llevo. Llevo 48 minutos. Yo creo que sí lo vamos a revisar. Él mismo, que recientemente escribió también para Religión Digital una columna en contra de Donald Trump donde dice que está violando el no matarás. Pero cuando los terroristas de Hamas en Palestina, cuando los terroristas de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán nos matan, nos agreden, bueno, pues ahí no pasa nada porque como no son cristianos, no pecan, ellos no pecan. O sea, nosotros tenemos que dejarnos agredir por ellos, pero nosotros no podemos hacerles nada porque violamos los mandamientos de Dios. ¿Qué forma de ver el mundo tan manipuladora? A lo que podemos decir que eso realmente no es verdad, no tiene sentido. En ninguna parte Cristo se arrodilló, en ninguna parte Cristo dijo, el alma tiene tierra, ni tampoco la besó. Seamos coherentes en todo esto, ¿no?
Vamos entonces a ver si podemos profundizar con esta columna. Esta es la columna que dice, bueno, tiene esta columna que dice las guerras actuales, la ley moral y el catecismo católico. Dice el catecismo, el quinto mandamiento condena la destrucción de la vida humana a causa de los males y las injusticias que causa toda guerra. La Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Frecuentemente las agresiones militares de un país contra otro terminan en guerras horribles que causan gran cantidad de muertes y destrucción. Ejemplos, la Segunda Guerra Mundial, Ucrania, Gaza, que nos dice que el catecismo, bueno, pues que es pecado, el quinto mandamiento. Y después dice el único motivo donde la moral cristiana expresa que permite entrar en guerra es el derecho a la legítima defensa de todos los países, la legítima defensa que tienen todos los países. Hitler justificó su invasión a Polonia como defensa. Israel justificó su invasión a Gaza con un ataque sorpresa de la milicia palestina de Gaza contra el pueblo fronterizo de Israel, donde tomaron 251 rehenes, matando 695 civiles, fueron más de 1200 en realidad. En este caso Israel tuvo el derecho de defensa legítima porque fue víctima de una agresión, sin embargo su reacción fue desproporcionada. De modo que, bueno, él entra en conclusión de que no es legítima, ¿no?, la acción militar de Estados Unidos contra Irán. Luego dice acá, obviamente que este articulista pues parece ignorar, porque no lo menciona, todas las veces que Irán estuvo intentando intervenir en los Estados Unidos, incluso planeando el asesinato del presidente Donald Trump. En este artículo de la Pachamama, es el que nos estamos pasando, dice, el Papa Francisco nos invitó en Laudato Si y en Querida Amazonia de no demonizar la naturaleza, sino de aprender de los pueblos indígenas y su profunda espiritualidad. Comían carne humana. Creen que le dan una ofrenda, creen que le pagan a la tierra y que les va a dar dinero. O sea, yo no creo que eso sea una profunda espiritualidad. Me parece que son pueblos atrasados, mediocres, porque estamos en pleno siglo XXI y debieron de haber evolucionado algo, debieron de haberse integrado a las revoluciones tecnológicas y no lo hicieron. Para ellos todo en la naturaleza tiene un alma y eso les ayuda a respetarla y protegerla. Eso no necesariamente es politeísmo, sino que puede ser una visión más espiritual de las criaturas. O sea que así como le estamos, fíjate nada más el desequilibrio que tiene este sujeto, el tal Reinaldo Nan, fíjate nada más lo mal que está de la cabeza, porque si está diciendo que la tierra, esto que tenemos aquí abajo, es una criatura y le podemos rezar, pues entonces también le puedes rezar al perro, le puedes rezar al gato, le puedes rezar, ¿qué? Al pez, le puedes rezar al pájaro ese que acaba de pasar por la ventana. No tiene ningún sentido lo que escribió. Yo solamente me he escandalizado un poco en este momento de mostrarles esto para que vean hasta dónde se está conduciendo esto, ¿no? La iglesia vuelta a la casa de los hippies. El joven misionero Robert Prevost efectivamente participó en este congreso sobre ecología y teología 1995, ceremonia de la Madre Tierra, y se arrodilló. Él dice, el articulista dice, no puedo ver ninguna adoración a la Pachamama como diosa, ni de parte de Prevost, ni de parte de ninguno de los asistentes. O sea, eso de tirarte al piso y besarlo no es nada malo, ¿verdad? Vemos un acto interreligioso donde un representante de la cultura andina hace un pago a la tierra, una ofrenda y un diálogo a la tierra. Otras personas, se incluyen sacerdotes angustinos, insisten en esta ceremonia que es parte de la cultura andina, respetando a la tierra como un ser con alma. Sigue siendo criatura de Dios. La Pachamama es la tierra, o mejor dicho, esta alma esta alma de la tierra. Fíjese que entonces aquí no es culpa de los indios. Por ahí un dicho medio racista, algunos pensarán en México, dice, no tiene culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Por qué? Pues bueno, porque tiene un comportamiento que es lamentable para la civilización cristiana y para los cánones sociales. Pero pensemos en esto. Aquí el culpable, ¿quién es? Los que evangelizan.
¿Por qué no les dicen nada a los pobres indígenas que esto está mal? Ellos no lo saben, probablemente no lo sepan. No les dicen nada, los siguen conduciendo por su error y además lo reafirman con sincretismo. Así que no hay justificación. No culpo a los indígenas, sino a los malos sacerdotes, a los malos líderes religiosos, a los que debieran ser pastores y en realidad llevan el rebaño al despeñadero o lo llevan al matadero en vez de ilustrarles el camino por el cual podrían ir correctamente a la doctrina de Dios. No, sino que se han ayornado, han intentado sincretizar con paganismo el mismo catolicismo. Y esto además muestra la mediocridad como maestros, como pues sí, como personas que les dan que llevan el conocimiento científico, que llevan la sabiduría, porque estas personas siguen creyendo que la tierra los escucha, que la tierra tiene alma, que la tierra que tienen que hacerle ofrendas, porque si no los puede matar, se los puede comer, se les puede venir encima la mina, en vez de pensar que si no quieres que la mina se te venga encima, pues no estés creando la estructura de tu mina con madera, porque la madera se rompe más fácilmente, que hay otros materiales más resistentes para hacer precisamente los túneles. Nada de eso se les enseña a los indígenas, les quieren hacer creer estos grupos religiosos pseudo católicos que están por el buen camino, el camino de la superstición. Obus Ordo Watch y un día después LifeSite News publicaron precisamente estas fotografías idólatras de León XIV cuando era joven, cuando ya pasaba de los 40, por cierto, o sea, estaba formado ya como todo un sacerdote y por tanto no podía incurrir en esta clase de errores. Dice, en tiempos precristianos la Pachamama era una diosa, pero en la actualidad se ve más bien como una criatura de Dios, con una cierta personalidad. A ver, esto es un error. O sea, el evangelizador tiene que decir, dejas esto porque si no dejas esta creencia infundada, estás traicionando a Dios. Es idolatría, es herejía. Y dice, esto no cuadra con la filosofía cristiana occidental, sin embargo sí cuadra con la espiritualidad franciscana. Vean nada más cómo manipula. No cuadra con el catolicismo, con el cristianismo, pero sí con la espiritualidad franciscana. O sea, entonces San Francisco de Asís no era católico, es lo que está tratando de decirnos. Francisco, en su cántico a las criaturas, tiene claro que las criaturas no son dioses y sin embargo habla con ellos y los llama hermanos y madre, en el caso de la tierra. Esto no es sincretismo, es inculturación. Diferentes filosofías o culturas pueden ser evangelizadas sin rechazar su lenguaje cultural y filosófico siempre y cuando acepten que Jesucristo es el único Salvador. ¿Acaso San Francisco de Asís estaba tratando de acercarse a aborígenes de América? Yo que recuerde, no. En el caso de la Pachamama existen formas ceremoniales que no contradicen la fe cristiana. ¿Cómo no va a contradecir la fe cristiana el culto a una diosa? Respetando a la tierra como un ser con alma, siendo criatura de Dios. Es que ni siquiera es una criatura, es una cosa, ¿sí? La tierra es una cosa, es un objeto inanimado. La Pachamama es la tierra, o mejor dicho, esta alma de la tierra. Por ello podemos hablarle como le hablamos a los santos. Es lo que es el error en el que insiste este defensor de León XIV. Y espero no estar olvidando nada porque ya es momento de cerrar con este podcast. Por cierto que las representaciones de la Pachamama pues es una mujer desnuda, completamente desnuda, con un vientre bastante abultado porque está como embarazada. Dice, no niego que la veneración de la Pachamama actual también tiene algunas desviaciones. Este culto se ha adaptado al cristianismo y se está adaptando de una manera horrible por culpa del capitalismo occidental. O sea, estamos hablando con un marxista. Es un marxista. Odia el sistema económico que ha sacado a las personas de la pobreza. Los mineros informales, que son millones en América Latina, generalmente vienen de la cultura andina. Saben que su trabajo es muy peligroso, sus socavones pueden colapsar. Saben que extraer el oro de estos socavones es hacer un daño a la madre tierra. Los muy católicos contratan un sacerdote, o sea, órale, trate un sacerdote, no sirve este, trate otro, ¿no? Así como cualquier otra cosa. Para que haga una bendición. ¿Cuánto la bendición? 500 pesos. Antes de entrar por primera vez al socavón, otros que no son tan católicos contratan un chamán
para que haga una ceremonia del pago a la tierra, o sea, una ofrenda tipo Día de Muertos, con lo que hacen también para que les dé tierra fértil para la agricultura. No hay sacrificios humanos allí, solo se ofrecen productos de la tierra. Sin embargo, he escuchado en muy pocos casos que también han ofrecido animales o seres humanos. No es algo normal, es una desviación del mismo rito andino. No nos quiera ver la cara. Sabemos precisamente que los indios de esa región mataban gente para que no se cayera el sol. Y no pasará, dice, de un caso de 0,001% de los casos. ¿Eso qué? Eso además es una mentira. Es una mentira. Tendrías que ponerle 2 o 3 de los casos, ¿no? También hay abusos en estos ritos andinos, abusos sexuales, por supuesto, pero son una gran excepción y no son la norma. O sea, de alguna forma este tipo quiere seguir justificando lo que hace León XIV. Al Papa Francisco se le acusó también de haber asistido a un ritual amazónico en el contexto del sínodo amazónico y haber adorado a la Pachamama. La acusación fue ridícula. Conozco personas que han participado allí. Hubo una tela con muchos objetos de adorno en medio de un círculo de celebración. Entre los adornos hubo también plantas, frutas, también unas imágenes estilizadas de madera de una mujer embarazada, que es la Pachamama. Algunos han visto en ella a la Virgen María, sí, completamente desnuda, seguramente. Todos estos objetos eran adorados, ni confundidos, no eran adorados ni confundidos con ídolos. Bueno, entonces quítalos. Si no tiene ninguna utilidad, ¿para qué los dejas? Simplemente eran adornos. Adornos horribles, por cierto. Además, en la Amazonia no hay mucha veneración a la Pachamama, porque esta cultura no vive tanto de la tierra y sus frutos. Su principal medio de vida es el agua y por tanto su culto sería a Yacumamá. Yacumamá, que es la madre del agua. Bueno, entonces ya esto nos aclara mejor, ¿no? Ya no tenemos que pelear solamente con los acólitos de la Pachamama, ahora tenemos una diosa que se llama, ¿qué? Yacumamá, madre del agua. ¿De dónde viene tanto odio de ciertos católicos al Papa Francisco y al Papa León XIV? No, es que no es odio, ¿no? Más bien, ellos, ¿por qué odian tanto el catolicismo? Es la pregunta. ¿Por qué el Papa Francisco y el Papa León XIV odiaron tanto el catolicismo? ¿Por qué se creyeron con el poder de inventarse una nueva religión? Ese sí sería el cuestionamiento. Ese es el cuestionamiento. Y lamentablemente no vamos a tener la respuesta favorable que todos quisiéramos con relación a ellos, porque no les interesa salir de ese problema del que ellos mismos se han involucrado. Vamos a finalizar ya pronto. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos.
En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Miren, aunque lo han intentado desaparecer prácticamente de los registros, existe la denuncia de una bisnieta, si no mal recuerdo, de el presidente Theodore Roosevelt, llamada Edith Kermit Roosevelt. A ella, que era partidaria de la economía libertaria, le entregaron un folleto en el cual en Washington había el plan de construir a futuro, todavía no se realiza, un templo que iba a ser en forma de estrella de 6 puntas, donde se iba a poner de forma sincrética todos los cultos paganos junto con el cristianismo en un indiferentismo religioso. Entonces, no sería extraño que León XIV, que forma parte de la Agenda 2030, estuviera precisamente impulsando esta clase de ideologías para preparar el mundo para ello. Por eso encontramos todas estas declaraciones tan extrañas y su culto a la Madre Tierra o a la Pachamama, que es además algo que ya domina, porque si desde 1995 lo viene practicando y nunca hubo ninguna declaración formal por parte de la Iglesia de que esto fuera incorrecto, por cierto, hay que analizar quién autorizaba esto, porque, ¿qué era? El pontificado de Juan Pablo II. Sí, ¿no? 1995 era Juan Pablo II. Entonces, porque es el que quedó después de que murió en los 70s, Juan Pablo I, pues forzosamente Juan Pablo II se permitió esto. Hubo muchos errores, muchas herejías, muchas cosas que se pueden enfrentar a malas interpretaciones durante el pontificado de Juan Pablo II, aunque yo particularmente pienso que no fue Juan Pablo II quien lo habría impulsado. De verdad, pienso que pudieron ser otras fuerzas dentro de la iglesia las que han impulsado precisamente todo esto. Pues no hay nada más que comentar. Gracias por tu atención. Espero no equivocarme en nada de lo que acabo de compartir. De todas formas, estoy abierto a las críticas, a la revisión, al escrutinio, ¿no?, de lo que acabo de presentarte en este podcast. Espero que pues de alguna forma encontremos la salida a todo esto, y si no podemos influir en quién va a ser el Papa, y si no vamos a tener en años el Papa que la Iglesia necesita, pues al menos no bajar la guardia, como dicen, estar velando para no caer en el error, para estar listos cuando ellos intenten dar un paso aún peor, y no permitir que la gente se vaya a ese mismo abismo de doctrinas falsas. No sé qué más decir, la verdad. Me deja como muy contrariado esto, como que es muy complicado a mi juicio asimilar, ¿no? Cómo es que la iglesia, pues bueno, aclarar, ¿no? La iglesia seguirá existiendo. Es una promesa de Dios. No importa que católicos auténticos llegaran a ser únicamente dos. Únicamente dos. Aunque existieran solamente 2 católicos auténticos en el mundo, ahí seguirá existiendo la Iglesia Católica. Pero es una promesa de que no va a desaparecer. Sin embargo, pues la Sagrada Escritura también se pregunta, dice, con todo esto, cuando regrese Jesucristo, ¿encontrará realmente fe? ¿Encontrará personas con fe? Pues es algo que se discute, ¿no? Gracias por tu atención. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Hasta la próxima.